Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. En Visión Global, la tertulia de los negocios. Pasan 20 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y voy a empezar ya saludando a nuestros tertulianos porque ya están hablando aquí entre ellos, pero es más interesante que todos les escuchéis. Y voy a irlos presentando. Jaime Gil Delgado, economista y experto en banca internacional. Qué placer volver a verte. Buenas noches. El placer es nuestro verte en el programa de Visión Global. Y ahora que volvieras con nosotros. Bueno, pues aquí estoy de momento y bueno, pues eso, muchísimas gracias por venir. Hacía mucho que no te veía. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Me alegro mucho. Vicente Montañez, socio director de VMV Consulting y de alquilerejecutivos.com. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal todo? Todo muy bien. ¿Todo muy bien? Claro. Sin presupuestos, pero todo bien. No, sin presupuestos depende de dónde sople el viento, pues un día dice una cosa Montoro y el día siguiente pues la hoy contraria, ha dicho ¿no? que sí, Claro. que con toda seguridad va a haber presupuestos en el último Consejo de Ministros de antes de Semana Santa para que lleguen al Congreso y se aprueben en julio. Y Miguel Ángel Bernal, profesor del IEB, un placer. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Igualmente. Bueno, con o sin presupuestos, ¿cómo nos va mejor? Al país debería tener unos presupuestos, a Rajoy le va muy bien y yo estoy seguro que lo que él no quiere es tener presupuestos. Él quiere hacer decretos leyes, reales decretos leyes, es decir, vamos a ver. Si yo tengo unos presupuestos, hay, por ejemplo, estos días, pues muchas personas, incluso alumnos allí en el IEB, bueno, ¿por qué la importancia del presupuesto, no? Y dices, a ver, que el día que estés en una empresa comprenderás que el presupuesto es algo básico. Es como decir, a ver, salgo de mi casa, ¿dónde voy, no? Ese ¿dónde voy? Pues sencillamente están los presupuestos. Claro, toda la política económica, todas las medidas económicas y todo lo que hace desde el punto de vista económico en un país está plasmado en los presupuestos. Claro, nos hemos acostumbrado a vivir sin los presupuestos, ¿de acuerdo? Claro, y esto no voy a hacer el chiste del gallego, ¿no? De preguntarle cómo van los presupuestos, porque los pobres gallegos no tienen culpa. Pero es que a Rajoy le va muy bien y a Cristóbal Montoro le va mejor. Por ejemplo, el otro día, pues con Susana, ¿no? Por la mañana, que en lo de la puntilla, este año no tener presupuestos, la no actualización del IRPF le va a valer a cada ciudadano 56 euros de su bolsillo. Por cierto, claro, ¿por qué? Porque no se deflactan los niveles de renta. Por cierto, los señores que han salido hoy, los jubilados que han salido hoy y que han salido, no sé si provocados o no, pero bueno, habría que decirles que si tenemos en cuenta que no les han deflactado los tramos de renta, que además solamente les han subido el 0,25, que no es cierto que se les hayan subido, sino que cada vez hay más gente que la pensión la tienen topada. Según vaya pasando el tiempo, cada vez va a haber gente que llega al máximo y esa no sube. Pues se están perdiendo, se calcula entre unos 100, 200 euros. Claro, eso está muy bien. Jaime, presupuestos sí, presupuestos no. ¿Cómo nos va mejor? Los presupuestos son suficientes, pero no absolutamente necesarios. Yo creo que hay que hacer presupuestos, pero no a costa de cualquier cosa. Una de las situaciones que tenemos en España con algunas autonomías es por las cesiones que se han hecho durante muchos años, los distintos gobiernos que no tenían mayoría y necesitaban ir pactando y pactando y pactando, y al final se pactan cosas que no se deben pactar y que no se hubieran pactado en ningún caso si hubiera habido mayorías absolutas o políticos que sean capaces de mirar más allá de su partido y más allá de los 4 próximos años. Entonces, decreto ley, efectivamente el señor Rajoy, estoy de acuerdo con vosotros, está cómodo
pero es que se puede gobernar con decretos leyes, no, tampoco se nos va a caer absolutamente ningún problema. Dicho esto, Ciudadanos, que ahora tiene una posición enconada con varios temas, no solamente con el tema de la corrupción, sino también con el tema de igualar a los policías y a las guardias civiles con las distintas policías autónomas, que yo creo que se debe hacer. Ciudadanos probablemente, como están hoy las cosas y de lo que han dicho en estos últimos días, no los va a apoyar. El PNV también está diciendo ahora que si quiere todavía más autonomía y que si quiere autogobierno y están empezando. Entonces, si tenemos que ceder todos los españoles a una serie de territorios, una serie de cosas para que haya presupuestos, que no haya presupuestos. Vicente. Vamos a ver, a mí, ¿por qué me gustan los presupuestos? Pues en general porque lo que nos gusta a la gente de las empresas, porque en definitiva es plantear qué es lo que se va a hacer, intentar cuadrar en ocasiones el difícil círculo que supone hacer unos presupuestos, ¿no? No tener unos presupuestos a que abre la puerta, no solamente al decreto ley, sino a la improvisación. A la improvisación que en materia económica nunca es buena consejera. Y esa es la parte que menos me acaba de gustar. A partir de esta situación, pues vamos a ver que a Mariano Rajoy le interesa y le viene muy bien. Y además esto, el no tener unos presupuestos, le habilita para empezar a hacer algo que también le viene muy bien en estos momentos, que son préstamos entre administraciones que no le computan en el objetivo de déficit y que en estos momentos, si tuviera que actualizar esos préstamos de la Seguridad Social, que no espero que se lo devuelva la Seguridad Social, ni él tampoco, etcétera, etcétera, pues nos saldría el objetivo de déficit totalmente por encima del 3%, incumpliríamos los compromisos con Bruselas y tendríamos problemas. Estos dos motivos son los que yo creo que le vienen muy bien y qué bueno es que hayan niños pequeños en casa, qué bueno es que tengamos el problema de Cataluña, que el PNV quiera que no se pacte hasta que no se levante el 155 y acordaros lo que digo. Va a estar durante mucho tiempo, pero no por si es bueno o no es bueno, sino porque le permite estar más cómodo al señor Rajoy. Cómodo también, o no demasiado cómodo, debe estar pensando en quién sustituye a Luis de Guindos, porque ese nombramiento tiene que estar sí o sí, o por lo menos lo que ya avanzaba el todavía ministro de Economía, es que antes del lunes ya sabríamos quién le sustituye, si hay sustituto o sustituta. Miguel Ángel, ¿por quién apuestas? Con Rajoy es imposible, o sea, solamente él. A ver, yo tengo candidato y candidata. Venga, ¿a quién verías digno sucesor o sucesora de Guindos? En un digno o digna sucesora de Guindos, no sé si los que voy a decir son dignos o no dignas sucesoras, ¿vale? Pero Rajoy, número uno. Continuista, pues la secretaria. Así de claro. Dos, un nombre que suena mucho, pues yo creo que Fernando Béquer tiene muchas posibilidades también. Ahora, con Rajoy puede ser que de golpe y porrazo el hermano de Nadal le veamos de ministro o cualquier cosa de estas. Cualquiera sabe. Claro, pero es que Rajoy es así, es un político encerrado en sí, es un político que consulta con las tapas de su libro azul, como cada el ministro o primer ministro tendrá su librito, recuerdo aquel cuaderno con las tapas azules, todas estas cosas, pero además Rajoy en estas cosas, a ver, yo tengo la sensación de que va a ser alguien muy continuista, entonces no me extrañaría para nada que sea la segunda de Guindos, más en la situación que estamos y tal, porque además, a ver, la personalidad de Rajoy, ¿vale? Yo no le conozco en persona, pero por lo que le ves, es una persona donde el rupturismo o digamos, el eso de que simplemente haya, no un portazo, sino que suenen los gondes de la puerta, no le gustan. O sea, claro, ya no hablamos de una remodelación del Ejecutivo, aprovechando que ya No se lo ha ido creo. Guindos, ¿verdad, Jaime? No creo. A lo mejor toca algo, ¿Sería pero necesario, quizás, esa remodelación Bueno, de pues, algunas carteras que estén ya muy tocadas? mi No lo sé. opinión personal que alguna cartera sí se podía tocar, pero no. A los periodistas yo sé que os encanta decir No. lo de crisis de gobierno cuando se mueve a un ministro. Yo, antes de entrar en el detalle, esta radio siempre ha sido una radio seria. Sí. Y nunca se ha dicho lo de sustituto, sustituta. Perdón. Sucesor, sucesora. Persona o persono. No, vamos a ser serios. Vale, venga, vamos a ser Bueno, serios. dicho esto, la persona, y Sí. no voy a decir persono, sino la persona que sustituya a De Guindos,
Como muy bien ha dicho Miguel, no creemos que, yo personalmente no creo que vaya a ser alguien rupturista, porque Rajoy no lo es, tampoco necesita serlo. No. Y va a ser alguien de su absoluta confianza, que esté, si no es en ese ministerio, en el ministerio de al lado, y que pueda seguir haciendo lo mismo. El señor de Guindos lo ha hecho muy bien. Yo creo que los técnicos del Ministerio de Economía son muy buenos, y se ha visto quitando la época de Zapatero, que aquello fue un absoluto caos político. Antes, en la época de Rato, no sé si Rato fue un buen ministro de Economía o no, pero la economía fue muy bien. Ahora, Luis de Guindos, no sé si habrá sido un buen ministro o no, pero la economía ha ido muy bien porque los técnicos de economía, hay unos economistas estupendos. Y no hace falta que haya una remodelación grande del gobierno, pero algunos toques del gobierno sí. Pero como en España los periodistas tenéis la manía de... Sí, no me mires con esa cara. No, tenéis la manía en cuanto a menudo reencuentro. Cuando a una persona se le mueve, ya ha habido crisis, no, simplemente, bueno, pues cada uno es como un partido de fútbol, son 90 minutos, 4 años de legislatura, que al principio salen 11 y durante el partido pues se van cambiando y no pasa nada, no pasa nada. No, si no pasa nada. Si yo solamente os estaba preguntando si a propósito de, pues sería necesaria una remodelación. A ver, favoritos en tu quiniela, Vicente. Bueno, pues favoritos. No tengo, sinceramente, yo no tengo ningún favorito. Yo creo que, y además tampoco, en esto sí que no me voy a mojar porque pues Mariano Rajoy hará, como siempre, lo que quiera. Ahora, lo que sí que me voy a mojar es que no va a haber remodelación ni de casualidad. Pero además, es que tampoco la creo necesaria, si están sin usar, si están nuevos. Es decir, no ha habido tiempo de desgaste porque realmente llevamos una legislatura, que es verdad también que tampoco lleva mucho tiempo, pero donde no se... Por eso te digo, pero es que además no se han tomado ningún tipo de medidas que hayan supuesto una serie de desgaste para ninguno de los ministerios. Y lo único que, bueno, si queremos hablar de interior, que ha podido tener más desgaste, vale, pues es el único. Y tampoco porque lo haya buscado, porque le ha venido un poco así, dado de esa virtud que tiene nuestro presidente de dejar que todo fluya como un eterno budista, ¿no? Yo creo que no va a haber ningún cambio. En cuanto a favoritos, sinceramente, no tengo ninguno. Miguel, Luis de Guindos, ¿qué tal lo ha hecho en el Ministerio de Economía? ¿Qué te ha gustado, qué no te ha gustado? Y después ya hablaremos de qué puede o debe hacer en el BCE. Lo primero que tengo que decir es que me alegro muchísimo que Luis de Guindos sea vicepresidente del BCE. Porque España necesita recuperar el peso de su economía. Nosotros somos la cuarta economía de Europa. Si alguien tiene dudas con esas tonterías de si es que es del Partido Popular, es que no sé qué, el tratamiento que ha dado el mecanismo único de resolución, el tratamiento que ha dado el mecanismo único de supervisión y por lo tanto el BCE a la banca italiana respecto a la banca española es radical y absolutamente distinta. En segundo lugar, es muy necesario para los países periféricos que haya una persona que sea un contrapeso o que pueda modular un poquito lo que es la visión de Weidmann, es decir, Bundesbank. Ellos no están de acuerdo con la política monetaria. Yo no estamos diciendo si es necesario o no. Ahora bien, yo siempre digo lo mismo. Eso de que este país está menos endeudado no es cierto. El modelo económico ha sido trasladar el endeudamiento de el sector privado, familias y personas, al sector público. Tenemos una deuda pública que computa de cara al déficit del 100%. Si meto más cosas llegaría al 140%. En todo caso, si meto todo estamos en el 240% del Producto Interior Bruto. Por cierto, lo mismo que teníamos prácticamente hace 7 años, 8 años. Cuando suban los tipos de interés, los presupuestos, hace un momento hablábamos de presupuestos, pues enganchamos con presupuestos, habrá que pensar qué va a pasar con los intereses. Entonces, en ese sentido, ¿lo ha hecho bien? ¿No lo ha hecho bien? A ver, yo creo que la historia es la que pone a cada uno en su sitio. Y en ese caso, yo lo que sí puedo decir es que a mí me parece que el señor Guindos llega en uno de los momentos, yo creo que desde los años 1980, yo creo que no ha habido una época tan mala en la economía española. Siguiente. Luis de Guindos no era libre para hacer lo que le diera la gana, ni el propio gobierno. Bruselas pesa mucho, muchísimo. Y que siga. Muchísimo. Y también digo una cosa, aquellos que dicen que es que Bruselas
me parece muy bien que Bruselas pese mucho. Es que me alegro enormemente, porque eso da lugar a determinadas cosas. Yo cada vez que oigo eso de, no, el déficit público, a ver, vamos a disparar el déficit público. El déficit público no es ni bueno ni malo, es como el colesterol. Sin déficit público probablemente no se pueda sobrevivir en una etapa como la anterior. Pero cuando yo empiezo a sobrepasar determinados niveles, puedo tener un problema enorme. Si eso lo mezclo con yo es que estoy muy obsesionado, debe ser la edad, con el envejecimiento de la población. Digo obsesionado porque cada vez que pienso lo que tiene que pagar mi pobre hija en impuestos y los que se queden aquí, pues yo siempre la digo, Gemma, y no te quieres ir a otro país, porque es que lo que vas a pagar de seguridad social, etcétera. Entonces, en ese sentido, tú me decías, yo creo que hay que dejar pasar el tiempo. Somos muy amigos de hacer la evaluación como los profesores. Y yo soy profesor, te hago una nota. No, esto es una valoración diferente. Ahora, hay que tener en cuenta cuándo la cogió, la situación en la que estaba, y no olvidemos que había un país que se llama Grecia, que sí que fue intervenido, y ya sabemos cómo está. Señores, tengo que hacer una pequeña pausa, unos minutos de publicidad. Volvemos, pero volvemos con ese asunto encima de la mesa porque quiero conocer la opinión de Jaime y la opinión de Vicente. ¿Qué os ha gustado? ¿Qué nos ha gustado de esa etapa, de esos 6 años de Guindos al frente del Ministerio de Economía? Él dice que va a dejar a quien le sustituya un entorno económico mucho más favorable y, sobre todo, qué puede hacer o qué le dejan hacer en el Banco Central Europeo. Volvemos enseguida. De la noche, 8 en la Comunidad Canaria. Retomamos nuestra tertulia de los negocios. Les recuerdo que esta noche me acompañan Vicente Montañez, Jaime Gil Delgado y Miguel Ángel Bernal. Jaime, mejor y peor de Guindos, ¿qué te ha gustado, qué no? Pues mira, lo peor de Guindos yo creo que ese fue el principio, cuando en diciembre del año 2011 Mariano Rajoy ganó las elecciones con mayoría absoluta. Llegaron y estuvieron durante un par de meses o 3 mirando a ver qué había. Eso debería estar preparado ya. Ya deberías saber lo que había. Y eso yo creo que fue lo peor, y el gobierno liderado por Mariano Rajoy los primeros meses, que bueno, lo que me han dejado, lo que tal, tengo que mirar lo que hay. Bueno, pues mira, te han elegido y si no, que no te presentes, pero hay que ponerse a trabajar al día siguiente. Lo mejor fue el año 2012, cómo se sujetó, que estuvimos al borde de, como muy bien ha dicho Miguel Ángel, que nos pasara lo mismo que le había pasado a Grecia, lo mismo que le había pasado a Portugal y que le pasó a Irlanda. Lo que pasa es que Irlanda, como es un país anglosajón y mucho más práctico que los países mediterráneos, salió mucho antes del problema y empezó a crecer mucho antes que España. Luego, desde el año 2012, cuando ya se implementaron todas las medidas, hemos empezado a coger velocidad de crucero porque la economía ha ido bien y porque se han tomado muchas medidas muy positivas, entre ellos la modificación que se hizo, la reforma laboral, que yo creo que fue absolutamente necesaria, pero tenemos que seguir haciendo reformas. El último año y medio yo creo que ha sido menos economía, porque nosotros estamos creciendo, como Europa también está creciendo ya por fin. Hemos aumentado muchísimo las exportaciones. Es una de las grandes cosas que se ha hecho durante la primera legislatura de Rajoy, entre el año 2011 y el año 2015. Se fomentó mucho que las empresas grandes, pequeñas y algunas medianas empezaran a exportar, y entonces el déficit comercial se ha modificado de forma muy importante a favor de España. ¿Que se pueden hacer más cosas? Siempre se pueden hacer más cosas, y nos lo está diciendo todo el día el Fondo Monetario Europeo, nos está diciendo la Comunidad Económica Europea, el BCE, que tenemos que seguir haciendo reformas. Ahora es muy difícil hacer reformas por la situación que tenemos en el Congreso, que no hay mayorías claras de ninguna forma, que hay mucha gente que se plantea los problemas que tiene España como si fuera el problema de mi pueblo, y así no podemos avanzar. La persona que venga, y siguiendo con lo que has dicho tú, Miguel Ángel, estoy de acuerdo contigo con el tema del déficit. En su momento en Maastricht acordaron los 4 criterios de Maastricht. Uno de los 4 criterios era el 60% de deuda pública. Nosotros lo llegamos a cumplir. En el año 2007 estábamos en el 30 y tantos, 40%, y se disparó el déficit de forma brutal. En los años siguientes tuvimos 4 o 5 años entre el 8 y el 12% de deuda pública.
y ahora nos ha llevado al más o menos 100%, no exactamente lo podemos ahora, según los números oficiales estamos en el 90 y muchos, estamos hace un par de años en el 100 y pocos, estamos ahí. Mientras no se cree inflación, va a ser muy difícil bajar la deuda pública y por suerte o por desgracia, y esto es algo que sí quiero resaltar, no vemos inflación por ahora en Europa. Hemos visto los datos del mes pasado han sido positivos para la inflación, con lo cual no hemos tenido inflación, los precios han bajado con respecto a los últimos 12 meses. Yo es que veo en el año 2018 y 2019, y ya veremos en el año 2020, un panorama bastante positivo de evolución de la economía española por todos estos datos que estamos dando. La persona que venga no tiene que hacer grandes cosas con respecto a tocar esas variables, sino seguir impulsando las reformas. Vicente. Vamos a ver, yo lo mejor es que se vaya al Banco Central Europeo. Voy a explicar por qué. No, es decir, y coincido con vosotros en que yo creo que es importante, creo que es muy importante que tengamos una representación realmente en el Banco Central Europeo. Creo que España lo necesitaba y creo sinceramente que De Guindos lo va a hacer bien. Y además en un momento donde necesitamos peso allí, porque no nos equivoquemos, con la estructura de deuda que estaban comentando anteriormente, se avecinan tiempos complicados. Es verdad que no estamos exactamente igual que hace 8 años, no, hay una diferencia, y es que se aprobó la modificación del artículo 135 de la Constitución, en la que no solamente nos obligan a fijar el techo de gasto, sino a priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro tipo de prestación. ¿Esto qué quiere decir? Que con la eminente no sé si tan eminente, pero sin duda subida de tipos que se avecina, la deuda nos va a costar más. Y por tanto van a pasar dos cosas. O vamos a tener que recortar eso que se ha dado en llamar el estado del bienestar, es decir, las prestaciones, o por contra necesitaremos seguir subiendo la presión fiscal. Pero ojo, si subimos la presión fiscal, ¿qué va a pasar con esas previsiones de evolución de la economía, que coincido que en principio tienen que ser buenas? Pero yo creo que esto es una amenaza importante y que hay que tener muy, muy en cuenta. Yo no soy excesivamente optimista porque los niveles de deuda son muy altos y aquí además parece que estamos más preocupados de ver cómo exprimimos la teta de la vaca a través de las distintas autonomías en sí, que pensar que estamos en un tiempo mucho mejor del que estábamos, pero esto no ha acabado y todavía hay muchas reformas que hacer, mucho trabajo por delante para que esto pueda empezar a parecerse algo a la situación de 2007, ¿no? Uh-huh. Al margen de que España tenía que recuperar, pues esa posición que merecemos como la cuarta economía de la zona euro, como decía Miguel, ¿tú veías a Luis de Guindos en la vicepresidencia del Banco Central Europeo? ¿Crees que es el puesto que, al que debería optar para el final de una carrera? Si me preguntas a mí eso, a uno de los mayores enamorados de política monetaria del mundo, si me dices, ¿qué le pediría yo a Papá Noel y a los Reyes Magos para que me lo trajeran? Es que te estoy conociendo. No vicepresidente, simplemente que me dejaran. ¿Vale? A ver, es que no te conozco todavía, yo no sé que eres un enamorado de la política monetaria. Yo de la política monetaria soy, por así decirlo, yonki, en el sentido más estricto. Yo soy de los que se leen las actas de la Reserva Federal, que yo creo que eso, no sé si hay mucha gente, ¿no? Pero bueno, a ver, yo creo, a mí me pega más, ¿de acuerdo? Y eso no es desmerecer el puesto ni el perfil de la persona, me pega más con una presidencia, por ejemplo, de la Comunidad Económica Europea o algún tipo de comisario. Hay gente, últimamente, que está un poco desnortada. Muy desnortada. Es como el cazador que no ha puesto bien el punto de mira. Fue un honor para España que alguien del Partido Socialista fuera comisario europeo, ¿vale? Es más, se le criticó aquí porque vino aquello de los astilleros, Oiga, es que cuando yo me voy a la Comisión Europea, ¿pero qué quieren que haga? ¿Un apaño? ¿Un chanchullo? No. Sí, pero puso muchísimas cosas a nuestro favor. Se nos olvida la enorme importancia de otro socialista que fue presidente de la OTAN. Fue el director de la OTAN, ¿de acuerdo? En ese momento España tenía peso. Me parece denigrante. De algún partido me espero eso y más. Bueno, partido. Vamos a dejarlo por ahí. Lo que no entiendo es que haya partidos que saben
la importancia de tener un peso político en los órganos de decisión y todavía dicen cosas como que es que, vamos a ver, no apoyan al señor de Guindos porque no es mujer. Pues el irlandés debe estar, con perdón, por cierto, el gobernador del Banco de Irlanda es una de las mayores autoridades en política monetaria que existe en el mundo, ¿eh? En el mundo. O sea, no estamos hablando de alguien... No. Pero, oiga, ¿ustedes apoyan ¿están apoyando ustedes al irlandés? Que no y vuelvo a repetir, lo remarco, de las mayores autoridades que hay en política monetaria del mundo. Por cierto, cada vez que se dice, a ver, es que Guindos no tiene un perfil de política monetaria. Es que el que tiene que tener ese perfil es precisamente el director de estudios del BCE. Y todos los demás, porque son cargos ejecutivos, son cargos, no me gusta decir en el BCE la palabra político, porque un banco central tiene que ser absolutamente independiente, ¿de acuerdo? Pero son cargos ejecutivos, son cargos donde no hace falta ser un técnico. Vamos a ver. El presidente de, por ejemplo, Toyota... Pero aparte, Guindos lo es. Sí, no. Claro, Vamos, es que hay mucha Guindos gente, por ejemplo, dice, no, es que Guindos estaba en Lehman Brothers y Lehman Brothers quebró. Por cierto, la unidad de Lehman Brothers en España era de las unidades más rentables que había. Porque es que parece que es el señor Guindos el que se cargó Lehman Brothers. Es que últimamente yo escucho unas falacias y dicen, a ver, si de lo que se trata es desacreditar, porque algo queda, pues vale. Ahora, antes o después, España tenía que recuperar su peso político. Afortunadamente, lo que parece que nadie se da cuenta, y yo he citado 2 cargos que eran socialistas en puestos de máxima relevancia, ¿de acuerdo? Y era un honor. Y por cierto, ellos jamás hicieron demagogia, ni sacaron que ellos eran socialistas. No. Uno era comisario de competencia y el otro era el de la OTAN. Jaime. Estoy de acuerdo. Es patético los políticos, y los que más conocemos son los españoles, que no apoyan a Guindos porque tiene que ser un socialista, porque tiene que ser un cargo público, porque tiene que ser una señora. Es absolutamente patético. Es que esa gente debería quedar desacreditada e inhabilitada de por vida para hacer política, porque es que así no vamos a ningún sitio. Y así nos va en la política española. Yo creo que Guindos no es un cargo político, es un cargo técnico. Efectivamente, a nivel competencias, el gobernador del Banco de Irlanda probablemente las tenía mejores, es normal, venía de la autoridad monetaria irlandesa, pero yo creo que Guindos es una persona suficientemente técnica como para representar a España y yo creo que va a hacer un papel espectacular. Y has dicho una cosa. Sí, pero ¿le veías al final de su carrera en Frankfurt, en el Banco Central Europeo? Yo creo que no es el final de la carrera de Guindos. Bueno, no sé qué edad tiene Guindos, bueno. Tiene que tener 50, 52, por ahí. Miguel Ángel ya lo está buscando. El Wikipedia. No creo que tenga muchos más entre 50 y 55, que no es el final de la vida de este señor. No. De aquí a unos años... Pero me parece que en el BCE son 8 años los que está, ¿no? Sí, 8. 8. Son 8 años. ¿Verdad? Si estás con 52, que tendrá más o menos 50, 54, más 8, te vas a los 60, 62. Pero es que a los 60, 62 en España estamos acostumbrados a prejubilar con 50... Pero es que con 60 años, a lo mejor físicamente no tienes la fuerza que tiene tu hija Gemma. Pero tiene mejor de 20 cabeza. o 30 años, pero es que la cabeza está mucho Claro, mejor. tienes más experiencia. Tiene 4 años más que yo. 1960, con lo cual tiene 57 años. Un niño de 57, le digo un niño porque yo tengo 57, con lo cual, un niño, os lo digo yo. Nos acabamos de quitar el pantalón. Estamos estupendos. Nos hemos puesto ya por fin el largo. El largo. A Del ver, 57 a los 65, pero es que a los 65 se pueden hacer todavía muchas cosas. no, sí. No tiene que correr maratones, ni tiene que No, que sí, ser eso por el más supuesto. rápido Eso de la no, clase, sino no, tiene pero ser el es más que, conocimientos no sé, tenga. por lo menos a mí me Mira, llamó la atención que Es que decir fuera una el cosa candidato. que a mí me gusta siempre remarcar. Acabas de decir una cosa que dice, no, es que una persona de 60 años, ¿alguien me puede decir cuántos años tiene Warren Buffett? Muchos Porque más. debe estar... Casi como tú y yo juntos. Vale, Sí, debe, sí. y perdón por la expresión, debe estar chocho este señor, ¿no? Sí, O no, ya se le ha olvidado lo que es la gestión, lo que es el mundo de la inversión. sí, o dónde A meter ver, sus miles de yo millones. cada vez que veo a este país jubilar en el terreno del pensamiento, en el terreno de la dirección, en el terreno del know-how, por así decirlo,
Cuando alguien dice que una persona con 60 años o con 65 años está vieja, el señor Paul Volcker, que ha sido presidente de la Reserva Federal, que tuvo que hacer frente a una estanflación, que ha sido asesor de varios primer ministro, presidentes de Estados Unidos, tiene 90 años, ¿le oyes hablar? Vamos. Que ya quisiera mucho de 30. Es que jamás voy a poder yo hablar como habla este señor. Claro, es que este señor es una cabeza, sin Claro. duda, ¿no? Y, no todos. Pero además, A ver, olvidémonos, Vicente, es decir, sí, y además Guindo lo tiene muy claro, 67 años, ¿de acuerdo? Es decir, eso como condición mínima. Pero estoy totalmente de acuerdo. Es decir, nos obsesionamos en jubilar al talento. Es decir, y aquí en España hay mucho talento y no hay por qué jubilarlo. Es decir, precisamente esto es lo que nos hace falta. Es decir, siquiera, a ver, yo respondiendo un poco a tu pregunta, yo no sé si era previsible. A mí, insisto, me gusta la idea. Y creo que lo va a hacer, bien. Creo que lo va a hacer bien el Banco Central Europeo y además estoy seguro que luego hará más cosas. Con lo cual yo estoy encantado, exactamente igual que aunque yo sea del Valencia, si juega el Real Madrid en una liga europea, lo apoyo porque soy español. Por cierto, va ganando. Aupa Atleti. Va Aupa Atleti. ganando el Atleti al Copenhague. Pero el Villarreal va perdiendo frente al Lyon. Eso es la mala noticia. El Villarreal va perdiendo, aparte lo tenía bastante complicado en el Lyon. Un apunte breve. Brecha salarial. Los paros convocados para el 8 de marzo. Mujeres, hombres, desigualdades. A ver, Eso Miguel. no sirve para nada. Yo lo siento muchísimo, además yo soy muy talibán, porque para eso tengo una hija. En segundo lugar, porque además como profesor, hubo una frase que me llamó mucho la atención, que dijo que es que el problema de la desigualdad es que las mujeres están menos preparadas. Por cierto, la señorita o señora que lo dijo, no sabrá que en los exámenes de MIR la proporción son de 60-65% féminas frente a hombres, que en muchísimas carreras son las mujeres mucho más, tienen mejor papel que eso que llamamos los hombres. Lo de la brecha, eso que llamamos los hombres, digo porque últimamente es que, como hay que decir, antiguamente decías ser humano, ahora tienes que decir ser humano y humana. Entonces, y antes decíamos hombres, ¿no? En general, como entonces tiene que eso que llamamos hombres. Entonces ya no sé cómo es. Me gusta mucho lo de portavoz y portavoza. Eso me encanta, ¿vale? Por cierto, los que dicen eso de portavoz y portavoza, cuando hablan de cargo público, también deberían decir cargo público y carga pública. Sí, es que es un... Pero bueno, independientemente del sexo. Claro, no, por eso. Ahí eso no generaliza. Es un problema de incultura, es un problema de tener que destacar. Es como cuando estás en una clase que sabes que hay uno que tiene que soltar la gracia. Y le dices, mira, ya soltó la gracia, ahora te callas o te vas. Y ya está. Entonces, porque como no tienen otra cosa que presentar, porque en vez de portavoz y portavoza, que presenten medidas reales, no eso de portavoz y portavoza, ¿de acuerdo? Que presenten medidas reales. Segundo, que dejen palabras que no vienen en el diccionario de la Real Academia. A ver si respetamos uno de las mayores riquezas que tenemos. Pero las medidas, salir a la calle, está muy bien, pero estos son de la universidad. Joder, ¿qué hacemos hoy para no tener clase? Una huelga. ¿Una huelga? ¿Por qué? Porque la máquina de bocadillos la han movido a donde estaba 1 metro. Y entonces tengo que andar un paso más. ¿Y todo eso para qué sirve? Sirve presentar medidas, sirve pactar las medidas, sirven, y para eso están las cámaras, que por cierto, para ellos no son de representación. Ese es otro de los graves problemas que tenemos en este momento. Una cámara es de representación. Es como cuando tú eliges a un alcalde, ¿de acuerdo? Y te dicen, a ver, ¿y aquí qué pongo? ¿Una fuente, un geranio o un monolito? Y dices, a ver, con perdón de la expresión, ¿para qué demonios te he escogido a ti? Tú, de lo que es una democracia representativa, para eso existen otras cosas. Para las cosas importantes existen los referéndums. Porque luego encima te llegan y te dicen, no, puedes votar. Señores, rápido. Puede votar, 5%. Dice, no le hago caso. Bueno, señores, os tengo ya que dejar porque se me va el tiempo. Vicente Montañez, que es socio director de VMV Consulting y de alquilerejecutivos.com. Jaime Gil Delgado, economista y experto
en Banca Internacional, y Miguel Ángel Velar, profesor del IEB. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un verdadero placer. Gracias a ti, Que Gemma. descanséis, hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos.